Irán adopta una postura diferente ante la mesa diplomática, mientras teje en secreto una trampa mortal en las oscuras aguas del estrecho de Hormuz. El régimen de Teherán presentó una propuesta de alto el fuego a través de Pakistán en un intento de ganar tiempo frente a Washington y aliviar la presión militar en la región. Sin embargo, detrás de esta maniobra diplomática se escondía una estrategia mucho más insidiosa, calculada y peligrosa. El elemento central de ese plan era la intención del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de utilizar una vez más el estrecho de Hormuz como moneda de cambio. Con ese propósito, ya habían comenzado a desplegar en secreto submarinos furtivos de la clase Gadir en los puntos más estrechos y estratégicos del paso marítimo. Estas mini embarcaciones representan una amenaza latente de minar el estrecho, tender emboscadas a enormes petroleros y atacar directamente los activos navales estadounidenses, capaces de posarse en silencio sobre el lecho marino y permanecer inmóviles durante horas. Estas unidades son como bombas de relojería colocadas en el corazón mismo del corredor energético global. Pero la Casa Blanca y el Pentágono ya no se dejan engañar por esta táctica clásica de dilación que lleva 47 años repitiéndose, porque la despiadada estrategia iraní en el estrecho fue desenmascarada de inmediato en las propias aguas. Washington puso en marcha uno de los bloqueos navales más grandes de la historia para abrir de una vez por todas el estrecho de Hormuz y eliminar por completo a los fantasmas submarinos de Irán. Encabezada por el portaaviones USS George H.W. Bush, una fuerza de más de 20 buques de guerra fuertemente armados irrumpió en el estrecho como un muro macizo de acero. Los cielos se llenaron de vuelos de patrulla y reconocimiento de cazas y aeronaves de vigilancia marítima. Los recursos de la Fuerza Aérea estadounidense y los equipos de operaciones especiales desplegados en la región fueron puestos de inmediato en máxima alerta de combate. La columna vertebral de esta fuerza de disuasión la componen los destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, como el USS John Finn y el USS Milius, que navegan con orgullo justo a popa del portaaviones en el Mar de Arabia. El USNS Carl Bradshair, el cordón umbilical logístico de la flota, acompaña a estos buques y garantiza que esta colosal máquina de guerra pueda permanecer en el mar sin interrupción alguna. La línea principal del bloqueo se ha extendido como una red de acero entre Ras al-Had en Omán y la frontera iraní de Chabahar, en una formación tan cerrada que ningún navío puede atravesarla sin autorización. Buques de asalto anfibio de la clase San Antonio, como el USS New Orleans, capaces de operar con cazas F-35, patrullan el horizonte totalmente equipados y listos para lanzar operaciones especiales en cualquier instante. En los extremos más alejados de la línea de bloqueo, en las aguas someras más próximas a la costa iraní, aguardan posicionados los buques de combate litoral de la clase Independence. Estas unidades de diseño especial están listas para absorber el primer golpe ante misiles de corto alcance e incursiones de drones iraníes, e impedir que elementos enemigos alcancen el estrecho. No obstante, el activo más decisivo en Hormuz continúa siendo el portaaviones USS George H.W. Bush. Los cazas F-A-18 Super Hornet, que patrullan el cielo desde su cubierta, permanecen en alerta constante, como halcones con la mirada clavada en sus presas. Bajo las turbias y poco profundas aguas de Hormuz, los submarinos iraníes clase Gadir aguardan en silencio su momento. El panorama en el estrecho frente a las tácticas insidiosas de Irán se vuelve, pues, cada vez más nítido. Y sin embargo, los submarinos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria se encuentran en una situación en la que no pueden intervenir en la tormenta que ruge sobre ellos y solo pueden contemplar los acontecimientos con total impotencia. Porque el poder aéreo estadounidense ya había comenzado a cazar petroleros con bandera iraní, con precisión milimétrica. La tensión en el aire crecía segundo a segundo a medida que nuevos objetivos aparecían en los radares de los centros de operaciones de combate. Al acercarse a los petroleros, los pilotos estadounidenses emitían primero advertencias severas e inapelables en las frecuencias de radio internacionales, ofreciendo a los capitanes iraníes una última oportunidad de cambiar de rumbo.
Si esas advertencias eran ignoradas, el curso de la operación cambiaba de manera instantánea y se daba la orden de ejecutar un ataque letal desde el aire. No era casualidad, sin embargo, que todos los buques atacados en estas operaciones estuvieran vacíos. Estados Unidos no quería cargar con el coste de un desastre ecológico de enormes proporciones en las aguas del Golfo, mientras paralizaba las exportaciones de petróleo iraní. En esta operación, cuidadosamente calibrada, el primer objetivo fue el enorme petrolero vacío MTC Star 3. Los proyectiles de precisión guiada, disparados por los cazas F-A-18 Super Hornet, impactaron con exactitud quirúrgica en la chimenea del buque, paralizando al instante sus sistemas de propulsión. Estos impactos precisos atravesaron el macizo casco de acero del petrolero y provocaron una destrucción controlada en la sala de máquinas, dejando al navío completamente ciego y sordo en cuestión de segundos. Mientras el petrolero se convertía en una mole metálica sin vida en medio del mar, el buque MT Zebda pronto corrió la misma suerte brutal. Unos días antes de estos ataques, otro FA-18, lanzado desde el USS Abraham Lincoln, había puesto su mira en el petrolero MT Hosna. Las ráfagas del cañón de 20 milímetros del caza que despegó del Abraham Lincoln destrozaron el sistema de timón del buque, dejándolo completamente incapaz de maniobrar. Con el timón destruido, el enorme petrolero quedó a merced de las corrientes marinas, y toda esperanza de alcanzar los puertos iraníes se hundió en las profundidades. Todas estas operaciones se llevaron a cabo con precisión de bisturí. Los barcos no fueron hundidos, pero su acceso a los puertos iraníes quedó impedido de forma decisiva e inequívoca. Mientras tanto, los submarinos iraníes que esperaban en emboscada bajo el agua solo podían escuchar con impotencia cómo los buques de su propia marina eran cazados uno a uno. En las aguas sobre Hormuz, 61 embarcaciones comerciales habían sido obligadas a cambiar de rumbo ante la dominación naval absoluta de Estados Unidos. El estrecho se había transformado en una zona forjada de acero y fuego donde rigen las reglas de Washington. La razón principal por la que Estados Unidos concentró semejante fuerza militar en Hormuz es que, con toda probabilidad, había anticipado con antelación el plan despiadado y arriesgado de Irán. Washington sabía perfectamente que Irán podía convertir el estrecho en una trampa mortal submarina sin escapatoria posible mediante sus submarinos. Como puede apreciarse, las ofertas que Irán presentó en la mesa de paz podrían no haber sido más que un movimiento para ganar el tiempo necesario para posicionar sus submarinos clase Gadir. ¿Ha desaparecido por completo el peligro en Hormuz tras las acciones de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses? La estrategia de Teherán, basada en los submarinos clase Gadir, puede seguir generando amenazas serias en el periodo que se avecina, porque estas unidades no se parecen en nada a los gigantescos submarinos nucleares que combaten en las profundidades de los océanos. Miden apenas 29 metros de eslora y desplazan 125 toneladas. Desarrolladas tomando como modelo los diseños norcoreanos de la clase Yugo, representan la cara más oscura e insidiosa de la guerra asimétrica. Estas masas de hierro claustrofóbicas, que albergan una tripulación de apenas 7 personas, fueron diseñadas para permanecer inmóviles justo bajo las líneas enemigas durante días enteros sin ver la luz del sol. Sus motores diésel eléctricos se funden a la perfección con el ruido generado por las enormes hélices de los buques mercantes. De este modo, estas unidades aparecen en los sonares estadounidenses simplemente como una roca en el fondo marino o un banco de peces corriente. Además, las características geoestratégicas de la región hacen que la estrategia submarina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria resulte todavía más peligrosa. La profundidad media del estrecho, de apenas unos 36 metros, convierte la zona en una pesadilla de maniobra para los gigantescos submarinos nucleares estadounidenses. Para las pequeñas unidades, clase Gadir, en cambio, representa un escondite ideal. Las complejas capas térmicas, las fuertes corrientes de fondo y los bruscos cambios de salinidad en el lecho del estrecho actúan como camuflaje natural, capaz de cegar incluso los sonares más avanzados del mundo. A ello se suma que estos submarinos, armados con pesados torpedos Balfajr y misiles de crucero lanzados desde submarinos Yask II,
representan una amenaza real para los destructores estadounidenses valorados en miles de millones de dólares. Estas unidades se posan silenciosamente sobre el fondo marino, apagan todos sus sistemas principales para conservar la energía de las baterías y esperan en modo de escucha pasiva a que pasen los buques por encima de ellas. En otras palabras, el peligro en Hormuz no ha desaparecido del todo. Aunque los activos navales y aéreos de Estados Unidos han operado hasta ahora de manera casi impecable, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria no da señales de renunciar a su objetivo de convertir el estrecho en una zona de crisis permanente. Pero Washington tampoco permanece de brazos cruzados ante las tácticas de la Guardia Revolucionaria. La Marina de Estados Unidos se prepara para desplegar algunas de las tácticas más sofisticadas de la historia con el fin de cazar a estos fantasmas submarinos en los próximos días. Los aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón que surcan los cielos lanzan ininterrumpidamente boyas de sonar al agua, tendiendo una red electrónica invisible y un campo de minas en el fondo del mar. Mientras tanto, los sonares de arrastre colgados de las popas de los destructores de la clase Arleigh están en alerta para captar hasta el más leve clic mecánico o el sonido de una hélice a kilómetros de distancia. Los helicópteros MH-60 Seahawk lanzados desde esos destructores escanean literalmente cada centímetro del estrecho con sus sonares de inmersión. Al mismo tiempo, las unidades de superficie no tripuladas que patrullan en la superficie mapean el paisaje acústico del estrecho con precisión milimétrica mediante sistemas asistidos por inteligencia artificial, reportando al centro de mando cualquier anomalía en el lecho marino de manera continua e ininterrumpida. Los submarinos de ataque nuclear de la clase Virginia, que acechan bajo las aguas, escuchan ávidamente la oscuridad en busca de su presa. En el momento en que un submarino, clase Gadir, se delate, los torpedos ligeros Mark 54 o los torpedos pesados Mark 48 disparados desde el cielo y el mar pueden poner fin de forma definitiva a su existencia. Sin embargo, los submarinos invisibles no son la única carta que Teherán juega en Hormuz. La Guardia Revolucionaria sabe perfectamente que perdería una guerra convencional contra Estados Unidos. Por eso pone sobre la mesa todas las reglas sucias de la guerra asimétrica. La doctrina naval de Teherán no se fundamenta en destruir directamente al enemigo en mar abierto. Se basa, en cambio, en una estrategia de desgaste constante, presión psicológica y elevación de los costos operativos a niveles insoportables. Por esta razón, cientos de lanchas de ataque rápido pertenecientes a la Guardia Revolucionaria aguardan órdenes a lo largo de las orillas del estrecho. Estas embarcaciones con cascos de fibra de vidrio especialmente diseñados para reducir la firma radar están camufladas en cuevas a lo largo de la accidentada costa, en refugios pesqueros y en ensenadas ocultas. Armadas con ametralladoras pesadas, cohetes de hombro y misiles antinavales ligeros, estas lanchas de ataque constituyen en enjambre un factor de riesgo constante. Irán pretende atacar las flotas estadounidenses con estas embarcaciones como si liberara un enjambre de abejas de una colmena. El objetivo es saturar los sistemas de defensa aérea Aegis de los portaaviones con cientos de objetivos falsos y reales al mismo tiempo, para lograr que ese único misil letal alcance el casco de algún buque. Pero esto está muy cerca de ser imposible. Como también afirmó el presidente Donald Trump, no solo el USS George Bush, sino los buques de guerra estadounidenses, en general son capaces de atravesar Hormuz sin recibir ni un rasguño de los ataques iraníes. Teherán conoce bien esta realidad y amplía sus tácticas de ataque asimétrico. Una de ellas es la de los drones kamikaze tipo Shahed, que sobrevuelan el espacio aéreo. Estos drones intentan ocultarse de los radares mientras se lanzan en picado hacia sus objetivos. Estos vehículos aéreos no tripulados están programados para realizar inmersiones suicidas sobre las antenas de radar o las superestructuras del puente de mando de los buques de guerra estadounidenses. Peor aún, los miles de minas navales almacenadas en los arsenales iraníes podrían convertir el estrecho en el mayor cementerio flotante del mundo de la noche a la mañana. Las minas de contacto, magnéticas y acústicas, colocadas en los pasos estrechos del estrecho, no solo podrían apuntar contra buques militares estadounidenses. Estas minas podrían ser también
la peor pesadilla capaz de dinamitar la cadena de suministro energético global y la economía mundial desde sus mismas raíces. Si tan solo un petrolero impactara contra una de estas insidiosas minas, los gigantes mundiales del seguro como Lloyd's of London podrían suspender de inmediato todas las pólizas marítimas en la región. Esta situación podría transformar el estrecho de Hormuz, la autopista energética más grande y crítica del planeta, en un mar muerto al que nadie se atreviera a entrar, y todo ello en cuestión de horas. Más aún, toda la cadena de suministro global, desde los imparables engranajes industriales de Asia hasta las reservas energéticas invernales de Europa, podría sufrir una parálisis irreparable. En particular, la Guardia Revolucionaria, abrigando estos pensamientos traicioneros, reposiciona continuamente sus baterías de misiles móviles a lo largo de la franja costera, apuntando sus cañones hacia el mar para convertir los angostos pasos de Hormuz en una zona de muerte absoluta. No obstante, Estados Unidos permanece en máxima alerta frente a todos estos riesgos letales, donde cada segundo cuenta. El escudo de protección naval trata de crear una barrera electrónica y física implacable contra esta red de amenazas multicapa en el estrecho. Los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler memorizan virtualmente las rutas aéreas del estrecho mientras bloquean los radares costeros iraníes y paralizan sus redes de comunicaciones con ondas electromagnéticas. Al mismo tiempo, los sistemas de defensa de punto C y US Phalanx instalados en los destructores estadounidenses están bloqueados y listos para disparar miles de proyectiles por segundo y destrozar cualquier dron kamikaze que se aproxime a ellos. Frente a esta red caótica de amenazas, Estados Unidos no solo mantiene una postura defensiva, sino que también conserva en reserva un masivo mecanismo logístico y de operaciones especiales. El enorme buque MV Ocean Trader, base flotante de los equipos de operaciones especiales, permanece listo en cualquier momento en la laguna de Diego García, esperando la oportunidad de proyectar poder silencioso pero letal sobre la región. Además, la unidad más élite de la Marina, los equipos SEAL, actualizan sus planes segundo a segundo para infiltrarse en puertos iraníes si fuera necesario, sabotear lanzadores de misiles desde dentro o abordar en secreto buques iraníes de importancia estratégica. Pero el efecto no se limita solo a la actividad sobre el terreno. El bloqueo estadounidense es tan despiadado y hermético que el régimen de Teherán sufre una hemorragia económica masiva de aproximadamente $500 millones al día. Por esta razón, Irán busca desesperadamente oportunidades para golpear y escalar la crisis. Mientras esta presión insoportable sobre el pueblo y la economía alcanza su punto máximo, el ala radical dentro de la Guardia Revolucionaria presiona sin descanso a los líderes del régimen para que lancen un conflicto militar directo y devastador. Esta asfixia política y económica sin precedentes tiene el potencial de empujar a la administración iraní hacia un movimiento irracional, demencial y suicida que podría prender fuego a toda la región en cualquier momento. El panorama, pues, es ahora perfectamente claro. El estrecho de Hormuz ha dejado de ser una cuestión de petróleo para convertirse en el epicentro mismo de la lucha global por el poder. Se ha transformado en un campo de batalla físico y digital de altísima tensión, donde incluso los milisegundos pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y hundirse en el fondo del océano. Teherán continúa utilizando el estrecho como herramienta de chantaje a medida que se ve más acorralado. Pero la paciencia de Washington se agota con cada segundo que pasa. Si Irán persiste en estos peligrosos juegos submarinos y de superficie y sigue apuntando el estrecho como un arma contra la economía global, la estrategia estadounidense podría evolucionar hacia una dimensión completamente distinta. Podría ir más allá de las posiciones meramente defensivas y de bloqueo, y girar hacia una doctrina de ataque preventivo a gran escala dirigida contra toda la infraestructura costera, las bases navales y los lanzadores de misiles de Irán. Si este escenario se hiciera realidad, toda la infraestructura naval iraní en Bandar Abbas, la isla de Qeshm y los puertos de Yazd, junto con los silos de misiles subterráneos y los refugios de submarinos, podrían ser borrados del mapa en cuestión de segundos bajo el fuego implacable de misiles de crucero, Tomahawk y aeronaves bombarderas. Además, los bombarderos furtivos
B-2 Spirit que despegaran desde el territorio continental de Estados Unidos o desde la base de Diego García podrían reingresar al teatro de operaciones sin ser detectados por los radares y lanzar bombas penetradoras pesadas sobre las instalaciones secretas de misiles y nucleares de Irán, excavadas en lo profundo de sus escarpadas montañas en una nueva oleada de ataques. En definitiva, un proceso radicalmente distinto ha comenzado tanto bajo las aguas de Ormuz como sobre ellas. No se trata ya de un período ordinario en el que se destruyen objetivos puntuales, sino de un punto de inflexión en el que toda la capacidad de combate y resistencia de un régimen podría ser arrancada de raíz. La colosal máquina de guerra asimétrica que Irán construyó pacientemente paso a paso durante 47 años se enfrenta ahora cara a cara con lo que podrían ser los movimientos finales de Estados Unidos. Si esta reacción en cadena se desencadena, Washington podría no solo romper el oxidado cerrojo del estrecho de Ormuz, también podría rediseñar los equilibrios de poder de todo el Oriente Medio de una manera que no volverá a su forma anterior en décadas. La mecha ya ha sido encendida y se acorta con cada instante que transcurre.